esos caminos, ¿no es cierto?, que trae alegría. Como dice la palabra, que Él nos lleva de gozo en gozo. ¿Amén? Y nos lleva, ¿para qué? Porque mientras tanto el Señor va transformando nuestra vida. Hay algo que empieza a vivificar en cada uno de nosotros, y es a través de su Espíritu que trae vida. El Espíritu empieza a traer ese avivamiento en todo nuestro ser, en todo nuestro interior. La Biblia dice que en nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y ese río de agua viva significa la movida, el fuego, lo que es la presencia de Dios en la vida de cada uno. Mientras tanto vamos siendo trabajados, vamos siendo transformados, ¿sí? Y una de las cosas que nos transforma y trae poder, ese poder vivificante, es la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo, es el poder de esa palabra, ¿sí? Por eso hoy quiero que podamos leer la Biblia en Juan 6:63. Amén. Juan. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Oramos esta palabra, amado Padre, te pedimos que bendigas este tiempo y bendigas este mensaje, Padre, que pueda ser transmitido, Señor, como lo transmitiste a tu siervo, Señor, en tu iglesia, Padre. Señor, recibe en este tiempo, Señor, nuestra presencia, Señor, Padre, recibe nuestros corazones, Padre, que queremos, Señor, tener todo lo que hay para cada uno de nosotros, Señor, a través de tu mensaje. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Y amén. ¿Saben qué? Dice que hay un poder vivificante que transforma nuestra vida. Tu vida es transformada a través de ese poder vivificante. Fíjense cómo es que vivimos en esos tiempos, en un mundo donde muchos buscan, ¿no es cierto?, donde se busca vida y propósitos que son en fuentes equivocadas, en cosas que no edifican, en logros que son personales, ¿sí? Muchas veces también que como que eso es vida y eso es una satisfacción y como es como decir que el éxito es todo. Y sin embargo, preguntarle a Ricardo Montaner si el éxito es todo, ¿no? Una persona que dio testimonio con respecto a lo que había sido de esos logros, de ese éxito. Decía, yo tenía todo lo que había en mi alrededor, lo tenía a disposición así así, y ya lo tenía, pero había algo que no tenía. Era un vacío que había y no sabía por qué era. Entonces, ese es el ejemplo que muchas veces aún los logros, el éxito, las riquezas, dice, todas esas cosas, filosofías que son humanas, o aquellos placeres que son pasajeros, no son verdaderamente esa vida de la cual uno se puede nutrir. ¿Sí? La misma palabra dice, pueden ser pasajeras. Y cuando es pasajero es porque es un tiempo, es un lapso cortito de tiempo donde después se disuelve o se desaparece. Como cualquier cosa, un evento, algo que podamos tener, no sé, de un cumpleaños, pasaste la mejor fiesta, un casamiento, la mejor fiesta, bailaste, disfrutaste, que te reíste, todo. Al otro día tenés que enfrentar con los mismos problemas que quizás tenías antes de que fuera esa fiesta. Que dijiste, bueno, voy a tratar de olvidarme de mi problema. Pero claro, al otro día sigue ese problema quizás más agravado. Entonces, son cosas pasajeras, momentáneas, ¿sí? Pero dice que, sin embargo, nada de esto puede satisfacer verdaderamente el espíritu del hombre. No hay satisfacción que pueda llenar la vida del hombre.
Por eso este versículo nos va a recordar esa verdad eterna, que solo la palabra de Cristo tiene poder para dar vida espiritual. Solo la palabra de Cristo tiene ese poder para dar esa vida espiritual. ¿Sí? Ese es el verdadero sentido de lo que es el mensaje en este tiempo. El Espíritu es el que da vida. La vida espiritual, ¿de dónde proviene? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el hombre es espíritu también. Espíritu con minúscula. Pero el Espíritu Santo, que representa ese poder en cada uno, ¿ves? Con mayúscula. Ese es el verdadero sentido de lo que es la palabra. Entonces, la vida espiritual proviene del Espíritu Santo, quien actúa a través de las palabras de Cristo, de las palabras de Dios. La Biblia dice que a través de la palabra fueron creados los cielos, la tierra, el universo, fue creado las aguas, fue creado los animales, fue creado el hombre, fue creado la mujer, fue creado todo a través de la palabra de Dios, porque Dios dijo, hágase la tierra, hágase las aguas, repártanse. El poder de la palabra de Dios ya estaba actuando y empezaba a manifestarse en el mundo. A hacer las luces, el sol, los peces, pero solo con la palabra ya se estaban realizando. O sea, hay poder en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces viene a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo actúa. Jesús, ¿qué dijo en un momento? Es necesario que yo me vaya porque hay mayor vendrá, que es el Espíritu Santo. Hasta ese momento, mientras Él estaba en la tierra, mientras Él estaba en ese tiempo que tenía que estar para cumplir el propósito de poder llevar la salvación a aquellos que creían, mientras Él estaba en ese lugar, dice que todavía el Espíritu Santo no estaba. Pero cuando Él resucitó al tercer día, ahí ya se estaba empezando a nacer lo que iba a venir a cada uno de los hijos de Dios, que era ese poder, esa fuerza sobrenatural. Entonces, dice que el Espíritu es el que da vida. Ahora, Efesios 2:1. Miren lo que dice. ¿Por qué necesitamos que intervenga el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué necesitábamos que Jesús en un momento, cuando ascendió al cielo, dejó a su Espíritu Santo en ese momento? Y ahí empezó a venir el fuego de Dios a través del Espíritu Santo en todos los creyentes, en todos los creyentes. ¿En todos? Los creyentes. Todos los que creen son de Dios. Todos los creyentes son de Dios. La Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a traer vida a través de su muerte, ese es el que verdaderamente es creyente. El que recibe a Cristo, porque la Biblia dice que nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, no hay otra conexión, no hay un puente, no hay una idolatría, no hay nada. Nosotros tenemos que entender que el único camino que da la vida, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús es el camino, es la verdad, porque mostró que era la verdad y también mostró que es la vida, porque a través de Él, que Él nos dejó su Espíritu, pero también nos dejó para que podamos tener vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas, porque antes
estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Teníamos, como dice, no me acuerdo el versículo, pero estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero miren lo que es necesario en Efesios 2.1. Efesios 2.1, ¿no? Era que dije, sí. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué fue lo que nos redimió? ¿Qué fue lo que nos libró de ese pecado? De esa muerte eterna, la cual dice la palabra. Fue la sangre de Cristo. Fue Cristo, fue el poder de Dios a través de su Hijo. Dice, sin la intervención del Espíritu Santo, estamos muertos espiritualmente, por eso necesitamos ahora. Jesús está al lado y a la diestra de Dios, pero dejó su Espíritu Santo, que es aquel que nos guía, que es aquel que nos dice en un momento, che, ¿qué te pasa? ¿Se te está levantando el copete? Es como que necesitas esa palmadita. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Viste cuando una vez le das rienda suelta y naturalizás ciertos comportamientos que sabés que del lado de Dios no están bien? Entonces le das libertinaje a todo, al pecado, porque ya lo empezás a ejecutar un día, en otro momento, ya le está dando como una especie de livianez. Entonces ya después no hay culpa como había antes, no hay carga, no hay temor de Dios. Entonces ya empieza a hacer una práctica. Ahí necesitas que el Espíritu Santo te diga, te sacuda. ¿Por qué necesitamos? Porque el Espíritu Santo es el que da vida. Porque el pecado es muerte, dice la Biblia. La paga del pecado, dice, es muerte. Y muchos dicen, todos pecamos. Claro que todos pecamos. Por eso está Cristo. Por eso está Cristo y dejó a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser convencidos de nuestro accionar. Encomendábamos recién nuestras vidas y decíamos en un momento de la adoración, nada somos, nada logramos, nada hacemos, nada alcanzamos. Y si todo lo que hoy tenemos y podemos disfrutar es porque Dios lo hizo a través de la gracia de que dejó su Hijo. La gracia en esta tierra. Pero ¿cuánto entendemos muchas veces eso? De decir en un momento, Señor, nada soy. Si hoy puedo estar parado de pie porque tu misericordia está firme, tu gracia está latente en esta tierra. Y entendemos en ese momento que si hoy estás parado y hoy podés respirar, también porque Dios te dio una oportunidad nueva. ¿Pero cuánto cuesta entender eso? Porque uno piensa que la vida la tiene comprada y tiene un tiempo largo. Solamente Dios sabe. Dice la Biblia que viene como ladrón en la noche. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas, ¿sí? Y nos empiece a dar, nos den esa vida como el soplo que fue en el tiempo de Ezequiel 37. El libro de Ezequiel de los huesos secos, ¿recuerdan? Muchos le conocen la historia, donde dice que Dios lo llevó al profeta Ezequiel en medio de un valle, todo desierto, y en ese lugar desierto dice que había
mucha cantidad de huesos, todo de humano, personas humanas, pero dice que los huesos estaban todos secos, sin vida. Es como decir en un momento, como en nada, totalmente inútil. Buscar algo o una solución. Sin embargo, dice que Dios lo llevó a ese lugar y lo primero que le dijo, ¿podrán estos huesos secos tener vida? Claro, que le dijo Ezequiel, tú lo sabes, Señor. Dile a esos huesos secos. Dice en el versículo, yo hago entrar espíritu viviente en vosotros y viviré. ¿Qué hace entrar? Espíritu viviente. Eso está en el versículo, a ver, para que te lo leo a la multimedia. Mataba cuando mandaba la foto ahí con los equipos ahí, y mi señor le mandó un montón de medios ahí, dibujitos. La multimedia. Dice en 37:5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Qué necesitaban esos huesos? Que el espíritu entrara. Ahora lo primero que se empezó a formar, dice, se empezó a formar en ese momento que fue el profeta soltando esas palabras que Dios daba ese poder. Dice que los huesos empezaron a venir, la carne empezaron a formarse, los tendones empezaron a formar y en ese momento ya estaba todo el cuerpo armado, pero faltaba lo más importante. Faltaba lo más importante y acá es donde dice, en un momento, y le dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos. ¿Qué entró? Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Fue el Espíritu que dio vida. Porque la carne estaba formada, los tendones ya estaban formados. De ese lugar, de ese valle totalmente seco, empezó a regenerarse. Pero faltaba lo más importante, que el Espíritu soplara y diera vida. O sea que el Espíritu es el que da vida. La persona puede estar muy entera y puede ser una persona de mucho poder adquisitivo, puede ser una persona que dentro de todo se la vea completa, pero en su interior todavía no hay vida. Porque todavía no ha recibido al Espíritu de Dios. Saben que la carne representa nuestros esfuerzos humanos, los pensamientos que son, dice, limitados y deseos terrenales. La carne no puede producir vida espiritual ni satisfacer el alma. Vino tendones y la carne no tiene nada. La carne no funciona así. No tiene vida. Es como decir en un momento una planta que ya está marchita y uno lo quiere regar y regar y regar, ya está marchita, ya está muerta. Cuando me pasó con el, ¿cómo es este? ¿Se acuerdan ¿cómo es? ¿Cómo se llama? No, el caqui. Ese bien, hijo.
perfecto. ¿Viste? Un tallito tenía y le empecé a tirar ahí. Después agarró otra vez el invierno no lo cuidé, no le di polilla. Y ya después, ya de esa pequeña ramita que salieron, ya se secó totalmente. Le echaba agua, bueno, ya era un milagro ya en el momento que había sido la primera vez. Pero es lo mismo. Es como decir un momento, es ser como un zombie, un muerte viviente. ¿Por qué? Caminás, te trasladás, te conectás, te vinculás, pero no tenés vida. Porque dentro tuyo todavía hay algo que no te deja vivir. Por eso es necesario entender que el espíritu tiene que romper con esa carnalidad. Y decía en un momento, la palabra de Cristo son espíritu y vida. O sea, no es solamente enseñanza, no es solamente una formación, capacitación como lo hizo durante el tiempo que estaba ahí. ¿Sí? Es vida espiritual y en acción. Vida espiritual es permanente, pero accionada. Porque una de las tantas cosas es donde está la acción de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra que al escuchar y aplicar sus palabras, ahí es donde somos transformados. En el momento que dejamos dejar que Dios nos llene, escuchamos, obedecemos, ahí en ese momento donde empieza a venir la transformación. Es donde empieza a trabajar, como hablaba del principio, de nuestro interior, que Dios empieza a trabajar en moldearnos. Algunas veces no lo podemos ver y otros tampoco lo pueden ver, pero sí Dios lo está viendo. Y Dios está viendo cuántas cosas estás matando y cuántas veces tenés y te callás la boca y cuántas veces no llegás a una contienda porque sabés que ahora Dios no quiere eso. Entonces algunas veces quizás piensan que de pronto no se está haciendo nada. O uno mismo cree que todavía no está siendo cambiado. Sin embargo, Dios está haciendo un trabajo finito, minucioso, en donde va separando muchas cosas. El orgullo, todas las cosas que vienen, el rencorcillo, todas aquellas cosas que va empezando a separar. ¿Para qué? Para que Él pueda trabajar completamente. Entonces, viene a través de su espíritu, somos transformados y fortalecidos. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Si alguien lo tiene, lo vamos a compartir, ¿no? A ver. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vamos a hablar del Espíritu Santo, el espíritu de nosotros, el espíritu minúscula, ¿no? Dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él ya sabe lo que estás pensando. Y ya sabes si en un momento, y la palabra, ¿cuándo va a tener la palabra? Sabe perfectamente. Qué triste, porque son las intenciones del corazón. Es cuando muchas veces nos dejamos que el Espíritu actúe en nosotros.
resistencia, la oposición. Pero muchos decimos, no, yo quiero vida, yo quiero esa vida que tiene el otro. Yo quiero ver cómo de pronto vino totalmente arruinada la casa de Dios y hoy está totalmente entero. Lo veo sonreír cuando antes lo veía triste. Que lo hemos escuchado, ¿no? En algunos testimonios dice, ¿qué le pasó a este? Mirá que yo lo escuché llorar al lado mío, ¿eh? Y las veces que me ha hablado mal de tal persona, inclusive de su propia esposa, y lo escuché quejándose y un montón de cosas. Y ahora lo veo juntos, abrazados y sonrientes, disfrutando. Y no es porque tengan, y no es porque puedan disponibilidad económica. Porque pasa un segundo y tercer plano cuando entendés que si no hay vida. Eso no llena. Pasa un segundo plano y un tercero si ves que de pronto en tu hogar continuamente están volando los platos. Por eso es necesario que el Espíritu Santo sea llenando, que la palabra venga y corte y penetre como espada de doble filo. O sea, doble corte. Doble corte, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, que es viva. Pero viva. Entonces, Dios tiene el poder para levantar, para resucitar. ¿Qué pasó cuando fue lo de Lázaro? Ven, Lázaro sale afuera. Y Lázaro salió de la tumba. Salió de estar 4 días muerto. Salió de una pudredumbre. No sabía la palabra. Una descompostura. Porque la Biblia dice que su hermana, cuando Jesús vino, le dice, ¿dónde está Lázaro? Dice, vamos para allá. No, maestro, ya hiede. Ya está podrido hace 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahí es donde Jesús se presentó y le dijo, Lázaro, sal. Y Lázaro cobró vida, resucitó. ¿Tus sueños pueden resucitar? ¿Tu esperanza puede resucitar? ¿Tu vida puede resucitar? Pueden resucitar todas aquellas cosas que fueron frenadas, detenidas en el tiempo. Tu familia, tu matrimonio. Ahora, la espada de Dios, que es el Espíritu, tiene que llegar y cortar. ¿Duele? Va a doler, pero tiene que hacerlo. Nadie dijo que era fácil, Mirá que venir a la iglesia, que ser cristiano no es para los valientes, no es para los cobardes. No es para los cobardes. Ahora dice, mirá, sí. Muchas cosas tenés que atravesar y enfrentar en el camino a Dios. Tenés que enfrentar hasta deformación, tenés que enfrentar burla, tenés que enfrentar un montón de cosas que quizás antes no lo tenían, pero ahora que estás en el camino de Dios, ahora ya empiezan a venir todas esas cosas. Y la Biblia dice que solo los valientes son los que le arrebatarán el reino de los cielos. Solo los valientes. Entonces, Efesios dijimos, ¿no? Dios puede resucitar. Así como fue el valle de los huesos secos. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos. Por eso en este tiempo la palabra de Cristo son espíritu y vida. La palabra de Cristo son espíritu y vida. La carne para nada aprovecha.
La carne es totalmente frágil, débil. Por eso es necesario recibir la vida abundante que solo Cristo puede darte. Jesús puede darte esa vida abundante. Jesús solo puede darnos todo eso. Por eso cuando adoraba hoy a Dios y sentía en mi corazón un momento de quebrantamiento, era como que no tenía nada para darle. ¿Qué le podía dar? Si en alguna oportunidad, hasta unos minutos atrás, le había fallado. ¿Qué podía darle? Entonces, ese es el momento donde Dios dice, dame tu corazón. Dame tu corazón quebrantado. Dame tu corazón frágil. Cuando vos entregas tu corazón, el Espíritu de Dios viene. Y ahí es donde empieza a venir a cobrar vida. Y esa vida que es en abundancia. Yo vine a traer vida, dice el Señor. Y vida en abundancia. Es esa vida de la cual habla la palabra. Ya no tenemos que fingir. Ya no es la fotito de la ocasión y ya decir en un momento, poner la mejor sonrisa. Y entonces la pones y te mostrás en un lugar que de pronto ni lo disfrutás, pero te mostrás para que lo vean. Y ni hablar de los filtros, ¿viste? Que los filtros ya están todos, como es te ponen hasta toda la sonrisa, te hacen el dibujito y todo. Me río de ti. La otra vez Cacho. Le digo, en un momento uno pone los filtros y ya tienen tantos filtros que ya quedan blanquitos. Y el otro día Cacho estaba con Morena. Una fotito. Claro. ¿Con qué? Con el filtro. Morena la piel de bebé. Cacho la piel de bebé. Ni una rudita se le veía. Y encima blanquito. Pero bueno, ahí tiene culpa quién le pone el filtro, ¿no? ¿Quién le saca la foto, no? Es buena la memoria esa, ¿viste? Pero bueno, hoy en día es filtro. Es filtro y es como apariencia, ¿no? Aparentar algo. Y cuanto más aparentás y cuanto más mostrás, más vende. Y cuanto más like tenés, más te sentís valorado y te sentís importante. Y te sentís en ese momento que de pronto, bueno, ya está, ni le das lugar a la situación. Como que algo te llena ese espacio, ese pequeño espacio. ¿Pero cuál es? Si no es la verdadera llenura. No es la verdadera llenura. Hay mejor filtro que la presencia de Dios. Cuando se filtra el Espíritu Santo sobre tu vida, ahí no hay apariencia. Ahí no hay nada. No quiere decir que no pueda seguir. Yo me río porque me sigo descargando, ¿no? Pero es verdad. Uno puede decir en un momento, si estoy haciendo algo, sea, no sé, ir a caminar a la playa, sea ir a pasear al perro, decir, lo estoy disfrutando, lo estoy gozando, estoy disfrutando porque Dios me dio la oportunidad de poder hacerlo. Y yo antes me preocupaba, y antes me angustiaba, ya estaba pensando en el día de mañana todo lo que tengo que enfrentar. Ahora la palabra dice Dios, cada día trae su propio afán. ¿Qué te preocupas? Preocupate en tal caso. Y ocupate que el Espíritu Santo no fluya sobre tu vida, que es lo más importante. Vas a ver cómo empezar el día de mañana diferente. Esa es la diferencia. Por eso la Biblia dice que Dios cambió nuestro lamento en danza. Dios cambió ese lamento en danza. Entonces, ahora hay un espíritu en cada uno, espirificante, y es a través del poder de la palabra de Dios. A través del poder de la palabra de Dios.
Y ese poder que es transformador y es verdadero, es real. ¿Cuánto lo reciben? Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar vamos a leer esta palabra. Que el Señor nos esté ministrando en este tiempo. Oh, Santo Jesús. Aquí, Señor, comenzamos. Padre, así como hablaste a tu siervo, Señor, que solamente, Señor, tu palabra es la que trae vida, Señor, y vida en abundancia, Señor. Y es cuando tu Espíritu Santo, Señor, se manifiesta en cada vida, en cada corazón que te acepta, que te recibe, Señor. En esta hora, Padre, fuiste tú, Señor, aquel que te ofreciste para que eso sucediera, Señor. Tú dejaste, Señor, en esta tierra, Señor, la venida de tu Espíritu, Señor. Y es tu Espíritu que trae vida y trae vida en abundancia. Padre, todas aquellas cosas que hayan querido venir, Señor, de amargura, de tristeza, Señor, todas aquellas cosas que hayan querido, Señor, opacar nuestro caminar, Señor, toda preocupación, todo miedo, inseguridad, Padre, ahora, Señor, se va en tu nombre, Señor. Y ahora, Padre, empieza a revivir todas aquellas cosas, Señor, que vas a renacer en cada uno de nosotros, Señor. Padre, renacen las esperanzas, renacen, Señor, los sueños, renacen las oportunidades nuevas, Señor. En este tiempo, Señor, renace, Padre, el fuego de tu poder, la fortaleza de tu Espíritu, Señor. Oh, poderoso Dios, ya no somos nosotros, eres tú, Señor, en nuestras vidas. Matamos, Señor, toda insuficiencia de la carne, Señor. La matamos ahora, Señor, y dejamos fluir a tu Espíritu, Señor. Padre, que sea manifiesto en este tiempo, trayendo sanidad, Padre, sanidad del alma, sanidad del Espíritu, Señor, y sanidad, Señor, del cuerpo, porque creemos, Señor, que a vos te llevan todas enfermedades, Señor, porque te las llevaste, Señor, en esa cruz. Dijiste que por tus llagas fuimos sanados, Señor. Y aquellos que creemos, Señor, creemos que tú traes sanidad, Señor, en este momento del cuerpo, Padre. En tu nombre, Jesús, declaro sanidad, Señor, a través de la sangre, Señor, que ha sido contaminada. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, creo que tú renuevas, Señor, cada sangre, Señor. Renuevas, Señor, y quitas todo tumor, Padre. Lo creemos, Señor, porque no es palabra de hombre, Señor. Es tu palabra. Y es el poder de tu palabra manifestada a través de tu Espíritu Santo, Señor. Creemos, Señor, que hay sanidad. Sanidad verdadera, Señor. En tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por hablarnos. Síguenos mostrando tu camino. Y síguenos mostrando, Señor, cada cosa que es necesaria para que transformes en nuestras vidas, Señor, todo lo que hay. Gracias te damos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Padre. Alabamos a Jesús.